Buenos días, hermanos. Bienvenidos, bienvenidas. Un día especial hoy. Con mucho gozo, con mucha alegría que podamos compartir, estar juntos y participar de este precioso banquete espiritual que lo celebramos con gozo, como decíamos. Tenemos el privilegio, estábamos escuchando ahora algunas noticias en Inglaterra que están restringiendo mucho, restringiendo la oración incluso en la calle, y nos pone aquí en situaciones que somos privilegiados en ese aspecto todavía. De momento tenemos que dar muchas gracias que podamos congregarnos, podamos estar juntos y celebrar. Mientras que podamos lo estaremos haciendo, y ese es el motivo que estamos agradecidos y no hay otro. Sabemos que hay un antes y un después cuando conocemos al Señor, y eso no vuelve atrás, no volvemos atrás. Podemos tener caídas, podemos tener tropiezos, pero siempre prevalece su amor y nos levanta y nos reconforta. Por eso estamos agradecidos, como decíamos, y queremos elevar nuestros cánticos y vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestra alabanza. Os invito a que unáis junto con nosotros y con Juan y conmigo para que sea un coro. Amén. No existe más motivo, Señor, venimos al retiro a ti, la única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existe más motivo, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de gloria eres, Señor. Toda alabanza sea para ti, nos rendimos ante ti, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor.
Te damos gracias, Señor. Tu amor nos sostiene, Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y dejarás 99 por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Para un enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando yo fui, pagaste precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu amor sin condición, Señor. Gracias por tu amor eterno. Te adoramos, Señor. Estamos aquí por tu amor, Señor. Monte de cristales para encontrarme. No me pare que lo derrumbes, cadena que lo rompa para encontrarme. No hay sombra que lo alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que lo derrumbes, cadena que lo rompa para encontrarme a mí. Gracias por tu amor. Aleluya, estamos aquí, estamos vivos por tu amor. Gracias porque tu diestra nos sostiene. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya, Dios, poderoso, poderoso, Señor. Nos postramos, nos rendimos ante ti. Tuya la gloria, tuya la honra. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia
haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y mi corazón volverá a Jesús por tu Espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Espíritu Santo, opera, Santo, Santo, te opera, adoramos. Espíritu Santo, Bendecimos tu nombre, te exaltamos, oh Dios, aleluya. Santo eres tú, Señor. Nos unimos al coro celestial. Padre eterno, nos unimos para elevar nuestra acción de gracias. Si hoy son de muchas aguas, desde tu trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones y su gloria dan a conocer, cantando Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo eres tú. Tú eres santo, 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 bendito por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor, con los medios que tenemos, Señor, con nuestras voces, nuestros instrumentos, Señor. Pero con mente, con alma y con el corazón puesto en ellos, sabiendo que todo proviene de ti y vuelve a ti. Tú te gozas en este día con tus hijos, y nosotros contigo, Padre. Te alabamos, Señor. Este cántico me dice que todo lo que respira, alabe el marido de él. En su trono
presencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados te cargó, dale con gran pasión, con entrega al corazón, todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser te alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Aleluya, Señor. Bendito Dios. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria que se quiere volver. Oh, aleluya. Tu amor es fiel y tu misericordia es eterna. Señor es fiel y tu misericordia es eterna. De toda encarnación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel, tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel, tu misericordia es eterna. Entre toda encarnación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, tú eres Aleluya, tú eres fiel, Dios. Misericordia es para siempre. Te alabamos, Dios. Te adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Aleluya, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, de que hemos podido levantar nuestras voces, unirnos y todo. Gracias, Señor, también te doy por este tiempo que ahora viene, que nos trae nuestro pastor Miguel, el mensaje de la palabra que tú tienes para hoy, Jesús. Ayúdanos a entender y a escuchar bien atentamente. Bueno, en primer lugar queremos darle la bienvenida a la prima de Ana.
No sé cómo se llama, pero bienvenida en el nombre del Señor. Mira que Un aplauso. Un aplauso para ella. Dios te bendiga mucho. Vamos a pedir que los niños vengan y vamos a orar por la escuela dominical para que Dios los bendiga a estos niños preciosos y que puedan crecer también en el conocimiento del Señor Jesús. Pues le damos la bienvenida a Lisbeth. No es la prima de Ana, es Lisbeth. Bueno, es su prima también, pero... Señor, te doy gracias, Dios mío, por poder estar con David, con Nuria y con Lisbeth. Señor, te pido que tú los bendigas, que tú le hables y que tú puedas, Señor, grabar tu palabra en sus corazones para que cuando sean mayores puedan vivir para ti y desde ahora puedan vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a orar para presentar la palabra del Señor en oración, para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, aunque fue terminada hace más de 2000 años, sigue siendo real, sigue siendo vigente, sigue transformando los corazones, Señor. Y yo te pido que tu palabra pueda seguir realizando tu obra en nuestros corazones en este día, que tú puedas ungir mis labios, que puedas ungir mi boca, y que sobre todo unjas tu palabra, para que la palabra, Señor, pueda cobrar vida y pueda traer vida a los corazones, Señor. Yo te pido que prepares la tierra de nuestros corazones y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de dos características que todo cristiano debe de tener, porque son imprescindibles para un hijo de Dios. Me estoy refiriendo a la humildad y la obediencia. Y las digo juntas porque estas dos características siempre van cogidas de la mano. Siempre deben de ir unidas la humildad y la obediencia. La obediencia va siempre de la mano de la humildad y viceversa, porque la humildad siempre nos lleva a obedecer a Dios. O, si no lo hemos obedecido, a reconocer nuestros errores, nuestros pecados y pedirle perdón a Dios cuando, por el motivo que sea, hemos desobedecido a Dios. Por eso el rey David dice en el Salmo 138, al final del versículo 6, hablando de Dios, dice que al altivo mira de lejos, porque el altivo nunca reconoce sus errores y por tanto nunca se arrepiente y le pide perdón a Dios. Recordemos la parábola de Jesús que habló de un fariseo y un publicano. El fariseo oró a Dios diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Sin embargo, el publicano dijo: Dios, te pido que tengas misericordia de mí, que soy un pecador. Esa es la diferencia entre la altivez del corazón, que no reconoce los errores, y la humildad, que nos lleva a obedecer a Dios o a pedir perdón a Dios por nuestras desobediencias. La humildad es tan importante en la vida del cristiano porque actúa de dos maneras diferentes, pero complementarias. En primer lugar, la humildad nos lleva a reconocer nuestra debilidad y por tanto nuestra dependencia de Dios, lo que necesariamente es la que permite que cuando nos damos cuenta de que hemos desobedecido y que para la mayoría le pasaría desapercibido, pero la humildad hace que reconozcamos el pecado, que al pecado lo llamemos pecado y nos arrepintamos
y le pidamos perdón a Dios, con el firme y verdadero deseo de no volver a desobedecerle. La humildad es lo que nos lleva a no cuestionar a Dios y a obedecerle, aunque no entendamos lo que Dios esté permitiendo en ese momento o lo que Dios nos esté demandando. Porque la humildad reconoce la soberanía, y no solo reconoce, sino que la soberanía de Dios. Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Lo primero que quiero destacar es que el ser un siervo de Dios no nos deshumaniza. Y lo digo porque a veces tenemos la tendencia a creer que el cristiano el cristiano no tiene los mismos sentimientos que el resto de las personas. A veces hay personas que creen que el ser cristiano nos deshumaniza y hace que dejemos de tener los sentimientos que cualquier otra persona tiene. Por ejemplo, en cierta ocasión hace años, escuché a un cristiano decir que no estaba triste ante la muerte del bebé que su esposa esperaba. Y decía que no estaba triste porque estaba en el cielo y que un día lo vería. Estas palabras, que a priori pueden parecer muy espiritual, no son una reacción normal. Y no son una reacción normal dentro de los verdaderos cristianos, de los cristianos espirituales que aman a Dios y que lo aman de verdad. Porque un cristiano que ama a Dios de todo corazón no deja de tener los sentimientos humanos. Dios puede tratar con nuestro corazón y hacer que de verdad nos sintamos el dolor de la separación, pero no es lo normal, ni lo más frecuente. Esta reacción de este hermano que me dijo que no estaba triste ante la pérdida del bebé que esperaba su mujer y que ya era grandecito el bebé, no estaba recién embarazada su mujer. Esta reacción quiere parecerse a la reacción que tuvo David ante la muerte del hijo que Betsabé le había dado. Puede darse esta reacción en algún caso concreto. Yo no pongo en duda lo que el hermano pudiera sentir o no. Lo que estoy diciendo que no es la reacción normal. Ni tampoco tiene por qué serlo. Porque aunque sabemos que un día volveremos a ver a nuestros seres queridos que han partido con el Señor, no es menos cierto ni menos real que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, mientras nosotros no partamos con el Señor, no los vamos a volver a ver. Y eso produce un sentimiento de tristeza por el vacío que han dejado en nuestro entorno y en nuestro corazón. Pues Samuel estaba experimentando un sentimiento muy similar al duelo que sentimos cuando un ser querido parte con el Señor. Porque no olvidemos que Samuel había conocido a Saúl cuando Saúl era un jovencito humilde, capaz de remover cielo y tierra por obedecer a su padre de la mejor manera posible. Además, Samuel era quien, por mandato de Dios, lo había ungido como rey de Israel. Y era quien había guiado los pasos desde su coronación y durante los primeros tiempos, los primeros pasos de Saúl como rey de Israel. Por lo que Samuel había establecido un verdadero vínculo emocional con Saúl y lo amaba profundamente. Por lo que sintió un gran dolor y un gran pesar
en su corazón cuando Dios le dijo que debía decirle a Saúl que lo había rechazado y desechado por su desobediencia y que en consecuencia le quitaría el reino. Quiero destacar también de que Dios no es un ser humano sensibilero que se deje llevar por nuestros sentimientos. Y lo quiero destacar también porque a veces nos cuesta entender que Dios ni se deja llevar por nuestros sentimientos, ni se conmueve por nuestros sentimientos, ni en muchas ocasiones respeta nuestros sentimientos. Porque Dios actúa en base a sus propósitos y a su voluntad, que aunque no siempre la entendamos, siempre es lo mejor para nosotros o para su pueblo. Si Dios tuviera que respetar los sentimientos humanos, no podría permitir que la muerte alcanzara a ningún ser querido nuestro. Sin embargo, sabemos que por culpa del pecado reina la muerte hasta que Cristo vuelva y la muerte sea derrotada y echada al infierno junto a Satanás. Pero mientras tanto, en el mundo reina la muerte y Dios no va a impedir que nuestros cuerpos sigan su curso natural, porque eso cause dolor o tristeza a alguno de sus hijos. Dios está por encima de los sentimientos humanos. Teniendo esto en cuenta, vemos que en medio del dolor y la tristeza que Samuel estaba experimentando por Saúl, porque Saúl había sido desechado por Dios, Dios le habla a Samuel. Y quiero que nos demos cuenta que las palabras de Dios no son para consolar a Samuel. Las palabras de Dios no son para calmar o mitigar el dolor y la tristeza que Samuel está sintiendo y experimentando en ese momento. Las palabras de Dios no son palabras de consuelo, sino todo lo contrario. Dios le recrimina a Samuel que siga llorando por Saúl cuando él había rechazado a Saúl. No sabemos cuánto tiempo de margen le había dado Dios a Samuel para que llorase a Saúl por haber sido desechado. Pero el caso es que después de ese tiempo de margen que Dios estima suficiente para que Samuel pasara página, dado que él había sido testigo de la desobediencia de Saúl, le dice que se deje ya el duelo a un lado y que se ponga en marcha para obedecerle y cumplir su voluntad. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si en medio del dolor Dios nos pidiera que aparcáramos nuestro dolor, que dejáramos nuestro dolor a un lado y nos pusiéramos en marcha para obedecerle? ¿Seríamos capaces de levantarnos en medio del dolor y cumplir los propósitos de Dios? Lo pregunto porque a veces no somos capaces de obedecer a Dios, aunque ni siquiera estemos experimentando ninguna tragedia, ni ningún episodio especialmente triste en nuestra vida. Así que, ¿qué haríamos si nos viéramos en las circunstancias de Samuel? Samuel, como era un hombre humilde, a pesar de ser ya de edad avanzada y de haber sido la persona más importante de Israel durante muchos años, Samuel no cuestiona a Dios. Coge todo lo necesario para obedecer a Dios y emprende el camino hacia él, donde tiene que obedecer a Dios en un mandato un tanto doloroso, pero también peligroso. Digo que lo que tiene que realizar Samuel era doloroso por el amor que él todavía sentía por Saúl. Daros cuenta que iba a nombrar al sucesor de Saúl cuando Saúl muriera, en lugar de que lo sucediera el hijo de Saúl. Así que
él tiene que realizar este propósito de Dios, esta voluntad de Dios, a pesar del dolor que sentía por tener que nombrar a un sucesor de Saúl que no fuera de la sangre de Saúl. Y evidentemente era una empresa arriesgada y peligrosa, como Samuel se lo hace notar a Dios, porque si Saúl se llega a enterar, hubiera sido acusado de rebelión y de sedición. Así que Samuel no cuestiona la orden de Dios, solo le dice: tú sabes que esto es peligroso, ¿cómo lo voy a hacer sin que Saúl me mate? Entonces Dios le da la estrategia adecuada que él tiene que seguir para poder cumplir el propósito sin correr peligro. Y esto quiero hacerlo notar. Dios siempre que nos da un propósito, Dios cuando quiere que cumplamos su voluntad, siempre da la estrategia para poder cumplirla. Cuando Él quiso que su pueblo conquistara Jericó, dio la estrategia que debía de seguir el pueblo, un tanto descabellada desde la perspectiva humana, pero le dio la estrategia que le llevó a la victoria. Y aquí a Samuel Dios le da la estrategia para poder ir a Belén, ungir por rey a un hijo de Isaí sin correr peligro. Así que Samuel, siendo avanzado en edad, te digo, él había sido, no sé cuántos años había sido juez de Israel, hasta que el pueblo pide un rey. Él, por orden de Dios, nombra a Saúl como rey. Saúl lleva ya varios años en el reinado, por tanto Samuel tenía ya una edad avanzada. Y emprende el camino de entre 16 y 19 kilómetros por esos caminos de tierra, entre Ramá y Belén, y llega a Belén. Estando ya en Belén, se dirige a la casa de Isaí, porque Dios le había dicho que tenía que ungir como rey de Israel a un hijo de Isaí. Pero Dios no le había dicho cuál de los hijos de Isaí. Isaí tenía varios hijos. Samuel solo sabía que uno de los hijos de Isaí era el escogido por Dios, que debía de ungir como rey. Así que estando en este empeño en obedecer a Dios y ungir por rey a uno de los hijos de Isaí, Samuel volvió a demostrar su humildad y su obediencia a Dios, aunque la voluntad de Dios fuera contra los criterios que él tenía, siendo como era una persona anciana con experiencia y una persona espiritual. Vamos a ver este episodio en el que él vuelve a demostrar su humildad y su obediencia en el mismo capítulo 16 de 1 de Samuel. Ahora vamos a leer del versículo 6 al 13. Dice así: aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab y se dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos, nada menos. Hizo pasar 7 hijos suyos, desde que llegamos ya a 10 hijos. Hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel, ya desesperado, bueno, eso lo he añadido yo, le dice a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí:
¿son estos todos tus hijos? Y ya había visto bastantes, pero por eso le preguntaron, ¿esto es todo lo que quieres? Isaí entonces se le encendió la bombilla en su cerebro y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová, se levantó luego Samuel y regresó a Samá. Samuel, al ver al hijo mayor de Isaí, dejándose llevar por los criterios humanos y culturales, pensó que ese era el hijo de Isaí que debía de ungir por rey de Israel. Y pensaba que debía de ungirlo por varios motivos. El primero porque era el hijo mayor de Isaí y por los derechos de primogenitura muy vigentes en aquel tiempo. Lo lógico es que fuera el ungido de Jehová para reinar sobre Israel, porque era el mayor de todos los hijos de Isaí. Pero además, si nos atenemos a las características físicas que se nos describen que tenía Saúl cuando Dios le dijo a Samuel que ungiera como rey de Israel a Saúl, eran características muy similares, dado que Elías, el hijo mayor de Isaí, tenía un físico parecido al de Saúl. Recordemos que las Escrituras nos dicen que en el día de la coronación de Saúl, cuando Saúl fue encontrado escondido en el bagaje y fue llevado ante el pueblo y ante Samuel, Saúl sobresalía de hombros para arriba sobre todo el pueblo de Israel. Y Elías tenía que tener una estatura muy similar a la de Saúl, dado que Dios le dice a Samuel que no se fije en lo grande de la estatura de Elías. Vemos como independientemente de lo que Samuel pensara o no acerca de lo conveniente de ungir a Elías por rey de Israel, porque os recuerdo lo que compartí el domingo pasado. En aquella época era muy necesario que el rey fuera una persona de gran estatura y de gran fuerza, puesto que era el primero en ir al frente de batalla. Era el primero en tener que pelear con los enemigos para arrastrar con su valor y con su ejemplo al resto de la tropa. Así que era muy conveniente que el rey fuera una persona de gran estatura y de gran fuerza. Pero Samuel, como era una persona humilde y obediente, dejó a un lado lo que él pensaba, lo que él creía que era mejor, e hizo lo que Dios le dijo que debía de hacer. Algunos de nosotros nos hubiéramos empecinado en ungir a Eliab, tratando de convencer a Dios de las bondades de nuestra elección. Y con gran boato y solemnidad hubiéramos hecho una bonita oración pidiendo a Dios que bendijera nuestra elección. Pero Samuel, que por su humildad supo reconocer su error al creer que debía de ungir a Elías, no se dejó llevar por su apreciación personal, ni por sus deseos, ni pidió la bendición de Dios para su elección, sino que él abandonó sus ideas y se centró en obedecer a Dios. Porque obedeciendo a Dios no necesitaba pedir la bendición de Dios sobre su elección. Si él obedecía a Dios y elegía al que Dios quería que fuera el rey de Israel, ya tenía la bendición de Dios. Así que Samuel desechó su idea de ungir a Elías como rey. Si leemos un
unos capítulos más adelante, la historia del frente de batalla cuando Goliat desafía al ejército de Israel, nos daremos cuenta de que realmente por la actitud que tuvo Eliab con su hermano David, cuando David, en obediencia a su padre, que no fue por iniciativa propia, David fue por obediencia a su padre. Pues cuando David visitó a Eliab y a sus hermanos, al resto de sus hermanos en el frente de batalla, si vemos la actitud que tuvo Eliab con su hermano, entenderemos de por qué Dios no lo había escogido como rey de Israel. Ya que sin ser rey, probablemente por el simple hecho de ser el mayor de sus hermanos y de tener el derecho de primogenitura, ya tenía bastantes problemas con el orgullo. Imaginémonos los problemas con el orgullo que hubiera tenido si hubiera llegado a ser el rey. Probablemente hubiera cometido los mismos errores que por orgullo cometió Saúl. El caso es que Samuel, por su humildad, dejó a un lado su apreciación personal y obedeció a Dios, desechando uno a uno todos los hijos de Isaí. Por lo que cuando Samuel vio al último hijo de Isaí que le habían presentado, sabía que algo estaba fallando. El proyecto hacía aguas porque sabía, porque Dios así se lo había revelado, que tenía que ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Sin embargo, todos los hijos que Isaí le presentó, ninguno era el ungido que Dios quería para Israel. Samuel, en su perplejidad, le pregunta a Isaí si esos son todos sus hijos. A lo que Isaí le responde que no, que todavía tiene un hijo más, el menor de todos, el que ya ni se acordaba de él, porque estaba en el campo pastoreando sus ovejas. Yo puedo imaginarme a Isaí diciéndole esas palabras a Samuel, como diciéndole: no te preocupes, ese no puede ser, porque es el más pequeño. Además, no sabe hacer otra cosa que tratar con animales, porque se pasa los días y muchas noches en verano perdido en el campo, tratando solo con mis ovejas. Al oír esas palabras de Isaí, Samuel lo tiene claro. Es el desechado y menospreciado de su padre. Es el que Dios había escogido para que fuera el rey de Israel. Porque, como escribiría Pablo muchos siglos después, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. David era la persona idónea para reinar sobre Israel, porque tenía un corazón humilde, ya que desde pequeño había experimentado el abandono emocional de sus padres y probablemente de sus hermanos. Por eso tuvo que pasar muchos días y muchas noches completamente solo en el campo cuidando de las ovejas de su padre. Y por eso, años después, escribió en el Salmo 27, versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Pero había estado totalmente solo en el campo con las ovejas. La verdad es que no. Porque como David tenía un corazón humilde, se refugió en Dios. Y en esos largos días y largas noches de soledad física y emocional, buscó refugio en la presencia de Dios. De tal manera que pudo experimentar la presencia de Dios y ver la poderosa mano de Dios
en acción, liberándolo de los leones y de osos, como se lo explica David al rey Saúl cuando David se ofreció voluntario para enfrentarse al gigante Goliat. La humildad siempre lo llevó a David a la obediencia. A David, su humildad le llevó a aceptar que su padre lo tuviera medio abandonado en el campo cuidando de sus ovejas. A David su humildad le llevó a no mostrar una actitud de enfado contra su hermano Eliab, cuando su hermano lo menosprecia, cuando él se estaba limitando a obedecer a su padre. Mostró su humildad cuando su padre le dijo: deja las ovejas en el campo. Por tanto, quiero con esto aclarar, no era necesario que David tuviera que pasarse largos días y largas noches en el campo con las ovejas. Las ovejas, había quien las cuidaba o podían estar solas. Porque cuando el padre quiere saber de su amado Eliab y de sus amados hijos que están en el frente, no le importa coger a David y decir: ven aquí, deja las ovejas y vete al frente a llevar comida a tus hermanos y a informarme de cómo están tus hermanos. Él tuvo la humildad suficiente para no tomar en cuenta a su padre ese posible abandono emocional y psicológico que tuvo que experimentar desde su juventud. Tuvo la humildad de presentarse ante el rey Saúl y decirle: envíame aquí y yo pelearé contra ese gigante. Y esa humildad le llevó a David a, cuando se dio cuenta de los errores que cometía, arrepentirse de verdad. David, a lo largo de su vida, cometió grandes y graves pecados, como los de Saúl. Incluso podríamos decir, según nuestra valoración humana, que cometió pecados más graves que los de Saúl. La diferencia entre ambos estaba en el corazón. Saúl tuvo un corazón altivo y esa altivez le alejó de Dios, impidiéndole experimentar un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, David tuvo un corazón humilde que le acercó a Dios y le llevó a experimentar una y otra vez un verdadero arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento buscar la presencia de Dios para pedirle perdón de todo corazón y obedecerle en todo lo que él pidiera. David no era una persona especial, hecho de una casta diferente a la de nosotros. Por eso Dios ha permitido que se escribieran todos los fallos, errores y pecados de David, para que supiéramos y nos diéramos cuenta que nosotros no somos peores que los que Él considera sus siervos y que nosotros vemos como grandes hombres de Dios. Todos los siervos de Dios y los grandes hombres de Dios han sido y son hombres y mujeres como tú y como yo, con las mismas debilidades, como explica el apóstol Santiago respecto del profeta Elías en Santiago capítulo 5 y versículo 17. En Santiago capítulo 5 versículo 17, Santiago, hablando de Elías, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Hoy solo quiero resaltar lo que Santiago dice de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, es de las pocas personas
que no han conocido la muerte, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. No ha habido ni hay un hombre o una mujer que no haya estado sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo único que marca la diferencia es la humildad, porque el corazón humilde nos acerca a Dios llevándonos a la obediencia, pero el corazón antiguo nos aleja de Dios llevándonos a la rebeldía y a la desobediencia. Por eso Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos, dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, vamos a leerlo. Porque Pablo nos recomienda en estos versículos que seamos humildes y toma como ejemplo nada más y nada menos que a Jesús. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde Pablo dice: haya pues en vosotros, es decir, en nosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo, en el versículo 5, empieza diciendo que en nosotros debe de estar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero, ¿cuál es ese sentir que debemos de tener? Ese sentir lo explica claramente en los versículos siguientes, del versículo 6 al 8, donde describe detalladamente el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no fue otro que el de la humildad. Y como estamos meditando hoy, la humildad de Cristo también estuvo ligada a la obediencia, porque la humildad siempre nos lleva de la mano a la obediencia. La humildad de Jesús estaba tan unida a la obediencia que la humildad le llevó a ser obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, le llevó a ser obediente hasta la muerte de cruz, que era la muerte más infamante de su tiempo. Para terminar, solo quiero recalcar que la humildad siempre nos llevará a la obediencia, porque la obediencia nos lleva a renunciar a nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Dios. No importa lo que diga la tradición, no importa lo que nos hayan enseñado desde nuestra infancia, solo importa la voluntad de Dios reflejada en su palabra. Por lo que si tenemos un corazón humilde, obedeceremos a la palabra de Dios. Pero si hay altivez en nuestro corazón, nos quedaremos con nuestra voluntad, con nuestras tradiciones, y por tanto nos alejaremos de Dios. Esta es la decisión más importante que debemos de tomar en nuestra vida. Tener el sentir que hubo en Cristo, que le llevó a la obediencia hasta la muerte, o quedarnos con la altivez de nuestro corazón, que antepone nuestras tradiciones, nuestras creencias o nuestra voluntad a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Si quieres ser humilde y tener el sentir que hubo en Cristo Jesús para ser obediente a Dios, lo primero que necesitas es abrirle la puerta de tu corazón a Jesús e invitarle a entrar en tu corazón para reinar sobre tu vida, no para ser un convidado de tierra. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón e invitarle a que se siente sobre el trono de tu vida, para que de esa manera Él te pueda revestir de su humildad, que te llevará a obedecer la palabra de Dios y por tanto te llevará al reino de los cielos. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos
y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por tu palabra. Gracias por haber sido de ejemplo para nosotros. Y yo te pido que tú perdones mi altivez, que perdones la dureza de mi corazón, que perdones todo el tiempo que he caminado conforme a mi propia voluntad, de espaldas a tu voluntad. Perdóname, Señor, límpiame de todos mis pecados, borra mis rebeliones. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi corazón y que te sientes sobre el trono de mi vida. Quiero poner la corona de mi vida a tus pies para que tú reines, para que tú puedas revestirme de ti y puedas ayudarme a ser humilde y que en esa humildad sea obediente a tu palabra. Ayúdame a renunciar a todo aquello que no venga de ti, aunque me lo hayan enseñado desde niño, aunque la tradición lo diga. Ayúdame a serte obediente a ti por encima de cualquier otra cosa. Y que desde hoy para siempre te siga, te sirva y te obedezca. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no dejes de buscar una iglesia. Ya digo, donde no se predican tradiciones humanas, donde se predica el Cristo resucitado, y te unas a esa iglesia para que puedas ser partícipe de la bendición de ser parte de la familia de Dios. También quiero pedirte por favor que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el mensaje del Evangelio se pueda ir extendiendo. También si quieres visitarnos a nosotros, si quieres venir a este lugar, nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres venir, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde hasta la semana que viene, si Dios quiere.